Bueno, sí. Buenos días tengan todos de nuevamente. Les damos la bienvenida a cada uno de aquellos que nos acompañan en este lugar. Tenemos el gozo, tenemos el placer de recibirlos. Nos hace gozosos también el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y deseamos que esta reunión sea de bendición para cada una de sus almas. Amados, en esta oportunidad que Dios nos da, vamos a ver una predicación que le he titulado ¿Dónde estás tú? ¿Y dónde estás tú? Es una pregunta que Dios hizo a los primeros habitantes, la primera familia que habitó la tierra, las primeras personas que tuvieron contacto con Dios. Nos habla de una tragedia, de la tragedia más grande que ha vivido la raza humana, de la tragedia más grande y que inició con las dos primeras personas que habitaron la tierra. Es algo lamentable, es algo muy triste para Dios, porque es algo muy triste que cuando tú tienes hijos, cuando las cosas no salen como tú las planeas. Ahora para esto quisiera yo introducir diciéndote lo siguiente. Hoy en día se han perdido muchas personas. Hoy en día tú puedes ver en los mercados, en internet, puedes ver en las paredes, puedes ver en los postes de las calles, puedes ver en distintos lugares una infinidad de avisos que nos dicen, que nos hablan, que nos dan datos de jóvenes, de niños y de personas ancianas, de personas quizás que tienen tu edad y que se perdieron. Y con letras grandes tienen anuncios que dicen, se busca. El tiempo puede ser ayer, puede ser hoy mismo, puede ser años atrás. Hay personas que quizás se perdieron hace 5 años y sabes, hay padres de esas personas que se han vivido esperando el día de hoy, el día de mañana, esperando encontrarlos. Amado, ahora hagamos de cuenta que esa persona que se perdió y que aparece en ese anuncio es tu hijo. Porque la realidad nos es distinto, nos es diferente. Sentimos algo muy distinto cuando la persona que se perdió no la conocemos. Cuando la persona nos es indiferente y quizás ni hacemos caso a ese anuncio. Pero amado, imaginemos, tú que eres padre de familia, que la persona que se perdió es tu hijo. Es tu hijo. Y amado que eres joven, supongamos que la persona que se perdió es tu padre. Se perdió. Y imaginemos que quizás es tu hermano, que quizás es uno de tus amigos al que tú amas, al que quizás conociste cuando tenías 5 años y que conviviste con él en la escuela, jugaste con él. Era aquel compañero, aquel amigo que te abrazaba, que tenías mucho contacto con él, que en tus cumpleaños allí estaba, que te prestaba si eres varón sus carritos, que si eres mujer te prestaba sus muñecas, jugaban
juntos, quizás a los carritos, quizás al fútbol, quizás jugaban a las muñecas si eran mujeres, jugaban quizás con los juguetes que les compraban, quizás el juego de té, y se querían mucho. Quisiera yo que en este día tú imaginaras que la persona que amas mucho no es aquella persona indiferente, es alguien que amas, alguien que tú quieres mucho. Yo te preguntaría ¿esperarías días para hacer algo? Si fuera tu hijo, si fuera tu padre, si fuera tu amigo, si fuera un conocido, ¿actuarías después de muchos días? ¿Esperarías días? ¿Esperarías semanas? ¿Esperarías meses? ¿Esperarías años? Amado, la verdad es que cuando a un padre se le pierde un hijo, sufre el quebrantamiento más grande de su vida. Cuando tú te enteras. Ahora, supongamos otra cosa. Aparte de que se perdió, como en los tiempos actuales, te hablan por teléfono o te mandan un recado, avientan un papel abajo de tu puerta y te dicen: yo tengo a la persona que se perdió. Yo tengo a tu hijo, o yo tengo a tu esposo, o yo tengo a tu papá, o yo tengo a tu amigo, y te dicen: y lo vamos a torturar. Lo vamos a torturar. Y tú te quedarás con esa impresión. Y tú te quedas con esa impresión: mi papá lo van a torturar, mi hermano lo van a torturar, mi amigo, el que conviví mucho tiempo, el que me ofreció su mano, lo van a torturar. Y te empiezas a imaginar un sinfín de cosas. Quizás lo torturarán con fuego, quizás con un arma punzocortante, quizás lo torturarán no sé de qué manera. Y empieza a venir a tu mente un sinfín de ideas de qué hacer. Y surge una impotencia en ti. Y te das cuenta que no puedes hacer nada. Amado, hoy en día muchas personas están así. Están sufriendo porque no encuentran a sus seres queridos. Esa tragedia nos habla la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 3. Nos dice que el Señor de la creación, el Padre eterno, el Creador, el que entretejió con sus manos como buen alfarero el cuerpo del hombre y de la mujer, nos dice que una vez vio que ellos se habían perdido. Y sabes, Él sabía, si no regresan, van a estar en un tormento eterno. Si no regresan, van a estar en un tormento eterno. Si ellos no se vuelven. Y Él salió a buscarlos. Él se dio cuenta que se habían perdido en el pecado y que habían muerto espiritualmente. Salió a buscarlos y nos enseña que Cristo vino a buscar a ellos, a los que se habían perdido. Si me acompañas al libro de Génesis 3, versículo 9, nos dice lo siguiente: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo:
¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Fíjate que Dios sabía el nombre de Adán y el nombre de Eva, pero es curioso, la Biblia nos dice que sale a buscar y no les dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Eva? La pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es decir, la pregunta abre la oportunidad y es la voz de Dios buscando a la persona extraviada, a la persona perdida, a la persona muerta espiritualmente. Amados, quisiera yo invitarte a que hagamos una oración y que podamos escuchar esa voz que salió del huerto diciendo: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor: háblame, bendíceme? Señor Jesús, te damos gracias porque mira que estamos aquí presentes, Padre, y queremos ser bendecidos por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser edificados por tu palabra y queremos escuchar aquella voz que salió del huerto diciendo: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Y que la pregunta nos abre la oportunidad para poner nuestro nombre, Señor. Padre, quisiéramos escuchar tu palabra y ser bendecidos a través de ella. Te pedimos que tu Espíritu Santo dé vida a la palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Como decíamos, Jehová Dios se da cuenta que el hombre se ha perdido, que el hombre se ha extraviado, que el hombre ha muerto espiritualmente. Y amado, vivimos en un mundo que está muerto espiritualmente. Y la voz de Dios sigue llamando, sigue hablando a nuestras vidas innumerables veces, a tu vida personal innumerables veces. El Dios eterno, el Dios de la Biblia, ha hablado diciendo: ¿dónde estás? Cuando quizás tú estás en un lugar donde no estás haciendo algo correcto, está esta voz del Dios eterno diciéndote: ¿a dónde estás? Allí no es tu lugar. Allí no es tu lugar, amado. Y nos habla de un Dios que ha salido a buscar al alcohólico. Nos habla de un Dios que ha buscado al joven drogadicto. Nos habla de un Dios que ha buscado al adúltero, al fornicario, al mentiroso, al idólatra. Nos habla de un Dios que ha buscado a todas las personas cuando se han desviado y han empezado a pecar. Nos habla de un Dios que ha buscado al joven, que ha buscado al niño y diciéndoles: ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Quizás nos habla de jóvenes que en su momento estuvieron con nosotros en una de las sillas en las que tú estás sentado. Nos habla de padres de familia que ocuparon sillas entre nosotros. Un día ocuparon la silla que tú tienes hoy. Nos habla de todas las personas que quizás estuvieron con nosotros en un día y se perdieron y decidieron ya no seguir los caminos de Dios. Y hoy sale una voz del Dios eterno diciendo: ¿dónde estás? ¿A dónde te has metido? Y amado, esta misma voz, como te decía yo hace un rato, nos llama a nosotros. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Esta voz abre la oportunidad y nos habla de las siguientes cosas. En primer lugar, nos habla del miedo
que experimenta el hombre al encontrarse con su Creador cuando ha pecado. Nos habla del temor que existe, que hay en el hombre cuando se encuentra con su Creador, cuando esta persona ha pecado. Como veíamos hace 8 días, cuando el hombre se da cuenta. Y vivimos en un mundo que no se da cuenta que ha pecado contra Dios. Es decir, no se da cuenta, no mira sus pecados. Vivimos en un mundo en el cual las personas están cegadas por el pecado y no pueden mirar que se han perdido. Pero amado, qué dicha es cuando el hombre se siente perdido. Ese momento cuando el hombre dice: oh Dios, yo estoy perdido, yo estoy extraviado, yo vivo en pecado. Pero ¿cuántos en el mundo caminan, amanecen día tras día y no pueden mirarse que están extraviados, que están perdidos? La dicha solo es de algunos. Entonces, es la primera cosa que nos muestra este texto, el temor que experimenta el hombre al encontrarse con su Creador. Y de hecho, es algo que el hombre nunca va a poder huir. Nunca va a poder huir de ese momento. El hombre, sea en su niñez, sea en su juventud, sea en su vejez, sea cuando se muera, se encontrará con su Creador y experimentará este temor. Sea que hoy lo experimentemos, o sea que mañana, o sea que pasados unos meses, o pasados unos años, o quizás el día que Dios nos quite la vida, nos encontraremos irremediablemente con el Creador. Y entonces experimentaremos este temor, no antes. Por eso las personas, por eso el alcohólico, por eso el mentiroso, por eso las personas que pecan deliberadamente pueden seguir pecando, porque no se han encontrado con su Creador. Pero amado, la Biblia nos dice que Dios salió y sale a buscarnos diario y en cada momento. La voz de Dios vuelve, la voz de Dios, ¿dónde estás?, está siempre presente. Él no descansa, Él está buscando siempre. En Génesis 10 nos dice de ese miedo que experimentaron. Génesis 3, versículo 10 nos dice lo siguiente: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva cuando no se habían encontrado con su Creador? No se habían encontrado con Dios, a pesar de que ya habían pecado. Ellos todavía estaban en el huerto, es decir, tenían la belleza exterior, tenían lo físico, estaban en el huerto y no sentían temor. Es el pecador que se la vive en el día a día, y se la vive en el día a día. Pasa mañana, pasa pasado, pasa una semana, un mes, pasa un año y no pasa nada. Hasta en el momento en que viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y le revela una verdad: tú has pecado. Tú has pecado. Tú estás muerto. Y hasta el momento que mira a Cristo en la cruz, puede recibir el perdón de sus pecados y vuelve a vivir, pero no antes. Es decir, el miedo por haber pecado
hasta que el ser humano se encuentre con Dios. Lo experimentará. El cristiano verdadero no tendrá temor de encontrarse con Dios. Él dirá, como dice en el libro de Apocalipsis, ven Señor, ya estoy preparado. Los cristianos verdaderos, cuando ven la muerte cerca, dicen, adelante Señor, aquí estoy, te he esperado siempre irme contigo y estoy dispuesta, estoy en tu mano. Pero amado, cuando el impío está al borde de la muerte, tiene que temer, porque sabe que si no se ha arrepentido de sus pecados, irá al tormento eterno. Y por eso la preocupación de Dios. Dios sí sabía, como te ponía yo el ejemplo, que tú supieras que esa persona que raptaron, que secuestraron, la van a atormentar. Amado, ¿por qué Dios se preocupa tanto porque el hombre se convierta de sus malos caminos? Porque tú y yo caminemos en su camino. ¿Por qué se preocupa tanto? Porque sabe que el día que nos encontremos con Él será para decirnos, bienvenido, entra a las moradas eternas, o será, maldito, ve al fuego eterno, porque no creíste en mí, porque no creíste en mi palabra, porque no creíste verdaderamente en mi Hijo. Y amado, por eso Dios se preocupa tanto, porque nosotros los seres humanos nos volvamos de nuestro pecado. Ese es el motivo. La segunda cosa que nos muestra es que el paraíso no solo era el lugar hermoso. El paraíso no consistía en el lugar hermoso. Algunos vislumbran un paraíso muy hermoso y lo era, realmente era algo muy hermoso, muy precioso, quizás indescriptible para el ojo humano. Era algo bello, algo hermoso. Pero sabes, a pesar de esa hermosura, de sus frutos grandes, de sus animales y personas que vivían en paz, porque no era nada más la hermosura del lugar, era la hermosura completa. Era personas que no tenían odio, que no tenían mentiras entre ellos. Eran personas puras, eran personas santas. A imagen de Dios los creó. En eso consistía la hermosura. En eso consistía lo hermoso. Pero la corona de la hermosura era la presencia de Dios. Era el Dios mismo. El Edén, amado, no eran los frutos grandes, los ríos, el escenario que había ahí. El Edén era la presencia, la hermosura de la presencia de Dios. Y amado, quizás a veces experimentamos esto. A veces cuando tú te metes a la oración y no está más que tú y Dios, no hay nada más, todo lo demás desaparece, te metes en un Edén con Dios y disfrutas la hermosura de Dios, la hermosura de su presencia. Y sabes, amado, lo demás queda fuera del alcance, queda fuera de tu mente, de tu corazón. Y viene una hermosura verdadera, porque estás en comunión con el Dios verdadero, con el Dios que es paz, que es gozo. Y el hombre, cuando entra a ese escenario, en ese momento, experimenta algo precioso, algo solo divino. ¿Por qué? Porque el Edén no era el escenario, era Dios mismo. La hermosura era el Dios mismo.
era el Dios verdadero, era el creador, la esencia de Dios estaba ahí y llenaba al hombre, saciaba al hombre. Amado, por eso Cristo nos dice en el Evangelio de Juan 15, nos dice a los cristianos, aquellos que habrían de creer en Él, nos dice lo siguiente: sabiendo Cristo que este mundo está lleno de pecado, lleno de maldad, y que los que habrían de creer en Él se iban a quedar en este mundo. No había la oportunidad de regresarlos a un Edén que perdieron. Y por eso Cristo nos dice en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amado, Cristo nos dice, permaneced en mí. Permaneced en mí. ¿Por qué? Porque Cristo sabe que la llenura del cristiano no consiste en lo material. No consiste en que coma bien, en que coma algo muy costoso, en que vista algo muy costoso, en que esté en un lugar inmensamente hermoso. No consiste tampoco en las riquezas que pueda tener, en las posesiones, en la cantidad del dinero. Sabe que la riqueza, la llenura, la hermosura, el todo del cristiano se llama Cristo. Sabe que Él es todo, que Él lo llena todo y en todo. Que aquel que permanece en Él no va a necesitar nada, nada. Amado, sabe Cristo que el Edén mismo es el mismo Cristo. Él es la vid, Él es el Edén. Para los cristianos, este texto nos muestra que Cristo es nuestro Edén. Amado, si quieres saber qué es el Edén, vete a arrodillar a tu cuarto, invoca el nombre de Cristo, olvídate de todo, olvídate de tus problemas, olvídate de tus angustias, y Él te hará entrar en el Edén que es el mismo, y Él te llenará completamente, y saldrás de ese lugar, siendo otra persona, siendo alguien saciado, siendo alguien lleno de gozo, siendo alguien lleno de felicidad, lleno de esperanza, lleno de paz, lleno de dicha. Amado, Cristo es nuestro Edén para los cristianos. El ir a su presencia lo es todo. No hay más, no tenemos más, pero eso es suficiente. La tercera cosa que nos muestra el texto es que el hombre perdió el paraíso espiritual, perdió la presencia de Dios. Y cuando perdió la presencia de Dios, perdió todas las cosas espirituales, perdió su paz, perdió su gozo, perdió la posibilidad de amar, perdió todo. Aparentemente, amado, cuando Adán y Eva pecaron, aparentemente ellos estaban en el Edén físico. Tenían los paisajes hermosos, los frutos, los animales, pero sabes, de hecho, ellos ya lo habían perdido todo. Ellos ya no tenían nada, ya no tenían la paz de antes, ya no tenían la pureza de antes, ya no podían amarse como antes, ya no tenían la esencia del amor que es Cristo,
ya no tenía nada, solo lo físico. Cuando Adán y Eva pecaron, parecían esas personas ricas, que tú las ves con un carro del año, que tú las ves llenas de joyas, vestidos costosos, que las ves de una manera impresionante, pero sabes, su vida es vacía, su vida es miserable, su vida no tiene sentido, porque están sin Dios, porque están sin Cristo. El hombre perdió la presencia de Dios y también perdió su gozo, perdió su paz, su llenura. Y no importaba el lugar. Igual que hoy, el hombre puede tener todo lo material, pero si no tiene a Dios no tiene nada. No tiene nada. En su mesa puede tener buenos banquetes, pero sabe, su corazón está lleno de odio. Su ropa puede ser la más fina, pero su cuerpo un día terminará en un ataúd pudriéndose. ¿Y de qué le sirvió la ropa si no tenía la paz de Dios? Si no tenía a Cristo, si no vivió bien. Amado, vivir bien, algunos piensan, es traer buenos zapatos, un carro, una buena casa, tener un buen trabajo. No es cierto, amado. Vivir bien es tener a Cristo. Es que si tú tienes frijoles para el día de hoy, estés gozoso por esos frijoles y tengas gratitud a Dios. Y le digas, Señor, gracias por lo que me das. Y amado Dios te va a bendecir más cuando tenemos algo así. Pero está el rico que tiene manjares. Y sabes, el libro de Proverbios dice, más vale una mesa con legumbres que la mesa del rico llena de banquetes, llena de platillos opulentos, pero hay discordia. Surge una mujer que empieza a gritarle a los hijos y que le empieza a achacar al esposo, quizás de su adulterio, quizás de cómo los trata, quizás de que a él solo lo material le importa. Y sabes, es más bendecido un hogar cuando hay poco, cuando hay lo poco que Dios provee. Pero sabes, ahí está Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que en un hogar está Cristo, está el Espíritu de Cristo, y en el otro hogar está el vacío de Cristo. No está Él. Esa es la diferencia. Romanos 5:12 nos dice que el hombre murió espiritualmente. Dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y nos habla una verdad, nos dice que el pecado, la muerte, entró por el pecado, y que por el pecado de un hombre murieron todos. Murieron todos. Por el pecado que cometió Adán y Eva, la raza humana fue separada de Dios. Fue separada de Dios y vivió su desgracia más grande que ha tenido la raza humana. ¿Qué más podemos ver? La cuarta cosa que podemos ver en este texto es que hoy en día, al igual que Adán y Eva, cuando todavía estaban en el paraíso, a pesar de su pecado, también hay personas que creen tener su paraíso, pero como es falso, no tienen paz ni el gozo, porque no tienen a Cristo.
Sabes, el hombre, cuando fue desterrado del paraíso, la idea del hombre se le quedó impregnada, el querer un paraíso, el querer tener la presencia de Dios. Al hombre no se le olvidó, al hombre no se le ocurrió vivir sin Dios. Y eso es algo que a través de la historia el hombre ha experimentado y siempre ha tenido la necesidad de creer en un Dios. Y se ha creado dioses de diferente manera, pero esa idea siempre se le quedó. Algunos dicen que el hombre, cuando aún en las ciudades planta o siente una necesidad de tener un jardín en su casa, quizás hoy en día casi todos nos gustaría tener un jardín en nuestra casa. Y sabes, se dice que ese anhelo de tener un jardín viene de eso que la raza humana experimentó desde la creación, el presenciar estar en el jardín del Edén. Eso se le ha quedado al humano, de tal manera que cada uno, que cada persona quiere experimentar estar en un jardín, estar en el campo. Cuánto bien nos hace escuchar a las aves, el correr de los ríos, mirar las flores, el darnos una vuelta donde hay árboles, donde puedas observar la naturaleza. Pero sabes, esa idea, ese anhelo, esa necesidad viene de que el hombre experimentó estar en el jardín del Edén. De allí viene. Pero el hombre lo perdió. Y a través de esa necesidad el hombre creó, aparte de los jardines, también creó religiones. Porque la idea de vivir sin Dios casi nadie la tiene. Así sea Dios, la persona que no cree en Dios, para él el Dios es él mismo. Pero tiene un Dios, aunque sea él mismo. Entonces, cuando perdió esa posibilidad, hoy en día muchas personas piensan que sinónimo de tener y de convivir con Dios es una religión. Y surgió y crearon las religiones. Y sabes, algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué la Biblia no habla de religión? No está la palabra. ¿Sabes? Porque meramente la Biblia fue escrita en un pueblo que Dios eligió, que se llamaban los hebreos. Y por ese motivo, Cristo cuando vino aún, no abordó la palabra religión, aunque había como 5 o más religiones. No abordó la palabra religión. ¿Por qué? Porque era un pueblo que meramente conocía la palabra de Dios. Por eso la Biblia no trae escasamente 1 o 2 veces la palabra religión. Entonces, pero el hombre se creó religiones y en el tiempo de Cristo había más de 5 religiones que el hombre había creado. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no puede vivir sin Dios y fue desterrado del Edén. En Mateo 23, versículo 13, Mateo 23, 13, nos dice lo siguiente, del 13 al 20, hablando Cristo precisamente a los religiosos de aquel entonces. Hay una palabra clave
y que Cristo repite en estos versos, en esta parte de la Escritura, y es la palabra ay. Ay de vosotros, ay de vosotros. Pero ¿qué quiere decir esa expresión, ay de vosotros? Es una expresión de admiración, es una expresión que denota el desesperado anhelo de Cristo de dar a conocer la verdad al hombre. Es una expresión como que Cristo dijera, despierten, dense cuenta, vean por favor, reaccionen. Es la expresión desesperada de Cristo de decir, hey, volteen a ver, dense cuenta. Es una expresión también que denota que Cristo miraba y también hacía notar que estas personas eran dignos de conmiseración, porque no se daban cuenta de verdades. Vamos a leerlo, vamos a leer capítulo 23 del 13 al 20, dice: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es una expresión de conmiseración, de desesperada, tratando de decir, vean sus errores. Ustedes no están entrando en el reino de los cielos. Pero al que quiere entrar, al que se está esforzando, también se lo están impidiendo. Cristo estaba viendo que los fariseos estaban equivocados, que la religión no lleva a Dios, que la religión, ninguna religión, puede llevar a la presencia de Dios. Y era un esfuerzo, era un anhelo que Cristo quería que ellos vieran la verdad. Ay de vosotros, que no pasan ni ustedes, pero no dejan pasar a los que quieren entrar. Rechazó la religión. Verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Nos dice que Cristo consideraba dignos de conmiseración a los fariseos, a la religión, porque creían que su oración, que su oración era escuchada por Dios, y otra, que lo usaban como pretexto solamente para ser prosélitos, que hacían largas oraciones en las casas de las viudas, con el propósito de hacer prosélitos, de ganar más gente y aparte tener ganancias económicas, ganancias materiales. Ellos no hacían oraciones de a gratis. Si los llamaban porque había muerto una persona, ellos iban y cobraban. Y amado, qué lamentable decirlo desde aquí, pero la religión sigue siendo la misma. La religión sigue haciendo prosélito con el propósito de que dicen hacer oraciones, llevar la palabra, pero siguen cobrando, siguen pidiendo, siguen vaciando los bolsillos de las personas que están en dolor, que están en angustia, que están en desesperación, que han pasado por una tragedia,
Qué desgracia, amado, decir que la religión siempre ha sido la misma y siempre lo será, porque en su vida no está Dios, no está Cristo. Siempre será lo mismo. Verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Habla de fariseos que querían ganar más gente, y Cristo les dice, cuando ustedes los meten a su religión, los meten más al infierno, los engañan más. Si antes no estaban engañados, ahora ya están más engañados. Y amado, qué desgracia tan grande, porque la religión sigue llevando a más y más personas al infierno. Siguen ganando más personas, siguen haciéndose grupos más grandes, pero sabes, los acercan más al infierno, a la condenación eterna. Qué desgracia tan grande en la cual el hombre cayó. Por haberse extraviado, por haber pecado, perdió la oportunidad de tener al Dios verdadero en sus vidas. ¿Qué más nos dice? Verso 16. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguna jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguna jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Amados, vemos que la religión es dinero y más dinero. Y nos dice que la idea, la creencia del fariseo, representando a la religión de todo el tiempo, nos dice que si alguien oraba por el oro del templo o por el templo, no era nada. Pero si oraba por el oro, ese metal que brilla y que vale mucho, materialmente hablando, era deudor. ¿Y qué idea tan equivocada? Porque ellos pensaban que el oro vale más que el mismo templo. Hacían más valioso lo material que lo espiritual. Cualquiera sabe que el templo para los judíos tenía que ser algo muy hermoso, algo muy valioso, pero no por el oro. Tenía que ser valioso por el que habita en ese lugar. Y el que prometió habitar en el templo se llama Dios. El Dios de los judíos prometió habitar en ese templo. Pero sabes, tristemente cuando vino Cristo, encontró a una generación que le importaba más lo material. Más decía que si alguien oraba por el oro, era deudor. Le daba mucha importancia a lo material, al oro. Decía, el oro es muy valioso, es más valioso que el templo. Y no es cierto. No es así, amado. Esa es una idea diabólica, es una idea que el diablo ha metido en la raza humana para que se pierda, para que esté entretenida. Amado, quien ama las cosas materiales se va a perder, porque va a estar buscando más cada día y va a descuidar lo espiritual, va a descuidar lo eterno, va a descuidar lo que debería de ser lo primero. Verso 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada,
pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por el dinero, la palabra es dinero, es oro, cosas materiales. ¿Qué ceguera tan grande encontró Cristo? ¿Qué generación tan perdida? Y no menos que la nuestra, que decía que si alguno juraba por el altar, no era nada. Su oración no tenía validez. Su juramento no valía para nada. Pero decía, si alguno jura por el dinero que está sobre ese altar, es deudor. Qué idea tan perdida. El dinero brillaba y brilla en la religión. Y algunos piensan que eso, llamado religión, es un Edén, amados. Sí, eso es un error. Dios no está ahí. Yo con certeza en este lugar te puedo decir que Dios está con nosotros. A pesar de que no somos muchos, Dios está con nosotros. Y yo te puedo decir con certeza que religiones de 5,000, de 3,000, de 8,000 personas están sin Dios. Son payasos en el púlpito. Son personas, lugares donde hay espectáculo, pero no hay nada de Dios. No hay nada de Cristo. Cristo no tiene que ver con ellos. Amados, Dios no está en ninguna religión. Verso 19, ni esos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amado, Dios les trae, Cristo les habla de la esencia de verdades que ellos habían dejado. Ellos conocían la verdad, pero se desviaron. A ellos les fue dado el privilegio de conocer, de caminar en los caminos de Dios, pero los perdieron, se desviaron, se descuidaron, igual que tú y que yo. Hubo un momento que quizás como nación se descuidaron y se desviaron del camino. Y cuando Cristo vino, estaban completamente perdidos, completamente ignorantes de las verdades que les habían entregado como un tesoro. Amado, porque la palabra de Dios cuando te llega a tu vida es un tesoro valioso, es un tesoro hermoso. Cuando Cristo llega a tu vida, no es oro, no son millones en el banco, no son terrenos, no son cuentas, es paz, es gozo, es alegría verdadera. No es esa fingida, no es esa que tiene el borracho que se fue a una fiesta y que ríe, pero no es verdad. Su gozo no es verdadero. Cuando llega Cristo, llega el tesoro más valioso, llega el tesoro más grande, llega lo que el hombre siempre ha buscado. La quinta cosa que nos muestra este texto, además todas las tragedias que le ocurren al hombre,
Las tragedias que le ocurren al hombre es por haberse apartado de Dios. Es por haberse apartado de Dios, siendo la primera tragedia que sufrió apartarse de Dios, apartarse de la voluntad de Dios. Y amado, tú y yo un día decidimos apartarnos de la voluntad de Dios. Y yo no sé si los presentes, todos o quizás algunos, no han vuelto otra vez a Dios. No han vuelto sus caminos a Dios. La tragedia más grande es haberse apartado de Dios, haber pecado. Y también se aparta de Dios, aún el cristiano, cuando en la actualidad también peca. Se aparta de Dios, aparta el privilegio. Las tragedias como la muerte, como la enfermedad, el dolor, la pobreza, la angustia, los huérfanos, las viudas, las guerras, entre otras, las lleva a cabo el hombre. Es causante, el hombre, la raza humana, es causante de sus desgracias, porque está sin Dios. Cuando el hombre está sin Dios, siempre será causante de tragedias a las personas que lo rodeen, sea en su familia, sea en su sociedad, sea donde sea. A donde se mueva, traerá tragedias. ¿Cuántos, no por su pecado del alcohol, han dejado huérfanos, han dejado viudas? ¿Cuántos presidentes que por no dialogar y ponerse de acuerdo han matado miles y miles de civiles y dejado huérfanos y viudas? Y todavía la gente que no cree en Dios se atreve a decir: ¿dónde está Dios cuando hay guerras? Amado, el causante de las desgracias más grandes es el hombre sin Dios. Es el hombre que vive en pecado. Ese es el causante, no Dios. Dios nos hizo seres semejantes a Él, seres que pudieran amar, seres que pudieran llevarse bien en esta tierra. Diseñó todo, hizo un diseño hermoso para que el hombre viviera, para que fuera una familia, toda la faz de la tierra. Pero el hombre decidió apartarse de Dios y en ese momento entró maldad en él y entró el odio, entró el enojo, entró la mentira, entró todo tipo de pecado que dividió la faz todas las familias se dividieron en vez de ser hermanos, porque provenían de un mismo Creador, el Padre Eterno, y él pensaba tener hijos, no desecharlos. Dios nunca pensó en echar del Edén a Adán y a Eva. Cristo, el Dios eterno, pensó que la tierra, la plenitud de la tierra iba a ser habitada por una gran familia de hijos de Dios. Amado, y sabes, este diseño está vigente. El diseño de Dios ni el diablo pudo desaparecerlo, ni el diablo pudo acabar con él. ¿Sabes? Porque Cristo, el propósito de Cristo al venir, tuvo el propósito de llevarnos otra vez al Edén, a ese lugar hermoso. Mateo 23:13. Lucas 15:1 al 6.
Lucas 15 del 1 al 6. Nos dice: dice lo siguiente. Cristo había hablado con los fariseos y con gente común del pueblo. Verso 1 nos dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos, amigos, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amado, lo que Cristo quería transmitir en esta parábola es: yo vine a rescatar, vine otra vez para llevar, para encontrar el que se ha perdido. Otra vez vino a buscar incesantemente al que se ha perdido. Y sabes, Cristo dijo que después de que se fuera, iba a seguir buscando a la oveja perdida. Iba a seguir buscando. Y la búsqueda de este que buscó a los publicanos y a las rameras, su búsqueda sigue estando presente. Cristo dijo: yo me voy, pero os enviaré al Espíritu Santo. Y amado, el Espíritu Santo no tiene límites. El Espíritu Santo no está en 4 paredes. Y el Espíritu Santo sigue buscando a todos los que se han perdido. A donde estés, si algún día te sientes perdido, escucharás la misma voz que te dice: ¿dónde estás tú? Porque Cristo dijo: yo os enviaré al Espíritu Santo. Y Él es el que hoy en día sale a las calles, sale a las plazas, sale a las casas, sale a todo lugar que quizás no es digno de Dios, y anda buscando el que se ha perdido. Y anda buscando el que se ha perdido. Y sabes, seguirá buscando hasta el día que Cristo venga. Hasta el día que Cristo venga, terminará la búsqueda. Y amado, si algún día te sientes perdido, volverás a escuchar la voz que te dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Qué más podríamos decir? Podríamos decir una infinidad de cosas de este texto. La sexta, lo que nos muestra, número 6, es: el hombre encuentra su plenitud cuando encuentra a Cristo. Solo en Cristo lo puede encontrar. Solo en Cristo puede encontrar su plenitud. Después de haber sido echado del paraíso,
el hombre encuentra su plenitud solo en Cristo. En la carta de los Colosenses, capítulo 2, verso 8, dice lo siguiente, Colosenses 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amado, vemos que el apóstol Pablo, en el tiempo que él vivió, decía que nadie te engañe con huecas sutilezas. Hablando de la religión también y de aquellos que buscaban desviar el camino de los que habían creído, les dijo que nadie te engañe con filosofías y sutilezas huecas, que parecen atractivas pero son huecas. Así es la religión, es hueca. Y les dice en el verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amado, nosotros tenemos a Cristo y solo en él estamos completos. No hay nada que podamos buscar, nada que podamos tener para saciarnos. La vida del hombre está completa, está saciada cuando encuentra a Cristo, cuando encuentra a su Creador. Finalmente, la octava cosa que nos muestra este texto es que los cristianos tenemos también la oportunidad de tener un paraíso cuando Cristo está con nosotros. En Mateo 28, versículo 19, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Nos dice lo siguiente: no solo son promesas, no solo es algo que Cristo nos hubiera presentado como atractivo, no es algo que hubiera dicho, mira bien este platillo tan deleitoso, mira bien este platillo que te puede saciar, pero no es cruel. Cristo nunca fue cruel para decir, pero no lo puedes alcanzar. Más bien Cristo dijo, he aquí ese platillo está a la mano y cercano a ti. Y dijo lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo da la encomienda de que vayan a buscar los que se han perdido. Le da la encomienda a la primera iglesia y les dice, vayan a buscar los que se han perdido y háganlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que deben de guardar todas las cosas que yo os he enseñado, y les da una promesa: he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? ¿Cada 8 días?
dice todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días. Es decir, la posibilidad de entrar a buscar a Cristo, la oportunidad que perdió Adán cuando fue echado del Edén y se quedó sin Dios, se quedó sin esperanza. Cristo nos dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, todos los días. Lo que Adán perdió, Cristo nos lo devolvió. Lo que Adán perdió la presencia de Dios, perdió su paz, perdió su gozo, perdió su esperanza. Cristo nos dice: he aquí yo estoy con vosotros, y nos devuelve la paz, nos devuelve el gozo, nos devuelve la esperanza, nos devuelve la vida eterna. Lo que Adán perdió, Cristo nos lo regresa de nuevo. Amados, es lo que podemos ver acerca de este texto, y quisiera yo que finalmente tuviéramos un momento para poder hacer una oración y poder meditar un momento. Yo no sé si aquí en este lugar habrá alguien que no tiene a Dios en su vida, que como vimos, igual que Adán, en algún momento pecamos y nos desviamos, nos perdimos, y que quizás en nuestra mente no está, no hemos reaccionado a decir, tampoco le hemos dicho a Dios: Señor, estoy perdido. Señor, estoy perdido. De hecho, te diría yo, amado, que así como empecé hace un rato, igual que como tú saldrías desesperadamente a buscar a tu Hijo amado, así sale Cristo, así salió Dios, el Dios creador, en busca de Adán desesperadamente, para que regresara a su casa, para que reaccionara porque se había perdido. Pero sabes, también Cristo vino desesperadamente mostrándonos. Cristo en el día trabajaba, en la noche oraba angustiadamente, pidiéndole al Padre: despiértalos, pidiéndole al Padre: vuélvelos, pidiéndole al Padre: ten misericordia de ellos, pidiéndole al Padre: dales una oportunidad, pidiéndole al Padre: hazlos volver, hazlos reaccionar. Desesperadamente Cristo no descansó. En esos 3 años de ministerio que tuvo, Cristo parecía incansable, pero no lo era. Era un hombre que se fatigaba, pero que miraba que su creación, que lo que Él formó con sus manos, iba a ser torturado en el fuego eterno. Iba a ser torturado cuando se perdiera en la eternidad. Y desesperadamente el Padre salió a buscar, y desesperadamente Cristo también vino a buscar. Y después de que Cristo se fue, Cristo mandó al Espíritu Santo, y hoy en día el Espíritu Santo no para de buscar a los que se han perdido. ¿Por qué no meditamos en esta palabra? Y que, amado, Dios pueda grabarla en nuestros corazones, y que si alguna vez en medio de los que estamos aquí nos sintiéramos perdidos, escuchemos la voz del Espíritu Santo que nos dice: ¿dónde estás tú? ¿A dónde te has ido? Y también la voz que nos dice:
nunca escaparás. Nunca escaparás. Meditemos en esta palabra. Dios nos da la oportunidad. Si tú no te has vuelto, hoy te da la oportunidad para que te vuelvas, para que digas: Señor, para que digas: Señor, yo estoy perdido. Yo me he perdido, Señor. Para que reconozcas, para que digas, para que llegues con Él. Y yo te aseguro algo: el Dios eterno, por sucio que llegaras, amado, por sucio que llegaras delante de Él, a pesar de su santidad, a pesar de su pureza, Él te diría, Él saldría con brazos abiertos para aceptarte. Él saldría dispuesto para decirte, no para reprocharte, no para reprocharte, sino para decirte: yo te perdono. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo
hombre y mujer, mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Se fue cuando el sol se ocultó. De regreso va el pastor, sus ovejas va a guardar, pero al llegar al redil, sus ovejas él contó como una le faltó. La salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? La noche oscura está, mas a él no le importó. De regreso va el pastor, su oveja va a buscar. Jesús es el buen pastor, que la vida por su oveja da. Como tanto la amó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Por montes y valles buscó, hasta que al fin la halló. En sus brazos la tomó y volvió al redil. Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí.
estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Oh Señor, que esta palabra, Señor, pueda quedar grabada, Señor, en la mente, en el corazón de cada uno de los presentes. Padre, que podamos mirar, Señor, que aún tú sigues buscando, Señor. Sigues en busca de aquel que se ha perdido, Señor. Padre, de verdad, gracias te damos aún porque nos has hallado, Señor. Nos has llamado y nos has hallado. ¿Dónde estás? Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, también por tu palabra, Señor, por tu presencia, aún por cada persona que has traído, Señor, cada niño, cada joven. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Pues con esto estamos dando término a la reunión de hoy. Deseamos que Dios les siga bendiciendo y que tengan una buena tarde. Y con el favor de Dios nos vemos en este lugar dentro del próximo domingo. Dios les bendiga.